Bien, vamos a ver en este video los conceptos iniciales referente a conjuntos. El conjunto es un concepto muy importante en la matemática porque es ahí donde parte la idea de número. Desde el momento que intentamos contar los elementos de una agrupación, de una reunión, al que llamaremos conjuntos, ahí se hace necesario la existencia del número. Pero vayamos a describir lo que significa los conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Veamos. ¿Qué es un conjunto? Es una agrupación de objetos llamados elementos. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, si tenemos estos objetos, ahí está, a este conjunto que hemos agrupado con este círculo vamos a ponerle como nombre el conjunto A. Y como verán, este conjunto está formado por plantas. Vamos a formar aquí otro conjunto. Este es un grupo musical que está formado por personas. Vamos a llamarle, o el nombre de este conjunto es el conjunto B y hace referencia a personas. Aquí son objetos o utensilios de comida. Vamos a llamarle a este conjunto C y es el conjunto de los objetos. Del mismo modo podríamos tener aquí un romboide y dentro del romboide escribir algunos números. Comenzamos a escribirlos y colocamos el nombre de este conjunto que será el conjunto D. Y como verán, los objetos que forman parte de este conjunto son los números. Del mismo modo, si fueron números también podrían ser letras. Tengo A, B, C, D, E y F. Los agrupamos en una elipse, le ponemos como nombre F y tenemos el conjunto formado por las letras. Por lo tanto, al agrupar cualquier tipo de objetos, formamos un conjunto. Entonces, un conjunto es la agrupación, es la reunión, es la colección de objetos. Esos objetos que forman parte de un conjunto que pueden ser plantas, pueden ser personas, objetos de cualquier tipo, pueden ser números o letras. Esos objetos son los elementos que forman el conjunto. Bien, eso es un conjunto para nosotros. Ahora veremos la representación. ¿Cómo se representa un conjunto? Un conjunto, ¿cómo se representa? Se representa en forma gráfica o en forma simbólica. En la forma gráfica lo haremos usando diagramas de Venn Euler. Estos dos son los apellidos de dos matemáticos quienes coincidieron en usar las figuras geométricas para poder encerrar o formar conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos este rectángulo y dentro de este rectángulo están los elementos de este conjunto. El elemento A, B, C y D. Sin embargo, ¿qué le falta? Le falta el nombre del conjunto al que nosotros llamaremos B. Podríamos haber usado cualquier otra letra. Del mismo modo, aquí tenemos otro conjunto formado por león, tigre, elefante. Hace mención a animales. El nombre de este conjunto es el conjunto R. Y de la misma forma podemos usar un triángulo, podemos usar un cuadrado y dentro de ello colocar a los elementos del conjunto. A esta forma de representar mediante gráficos geométricos o figuras geométricas se dice que es la forma gráfica de representar un conjunto utilizando los diagramas de Venn. Y hay la otra, que es la forma simbólica. En la forma simbólica usamos el igual, la coma y las llaves. ¿Cómo vamos a utilizarlo? ¿Cómo vamos a aplicarlo? De esta forma, por ejemplo, el conjunto B estará formado por los elementos A, B, C, D y E. Se darán cuenta que los elementos aquí están separados por comas y se encuentran encerrados entre llaves. Del mismo modo, por ejemplo, tenemos el conjunto F. Está formado por león, tigre, elefante y jirafa.
separados todos ellos por las comas. Entonces, lo que hemos hecho es ver la representación de un conjunto. Son dos las formas de representar un conjunto, mediante gráficos y mediante símbolos. ¿Y qué es la determinación de conjuntos? Ya hemos visto dos conceptos, qué es un conjunto y cómo se representa un conjunto. ¿Cómo se determina un conjunto? Toda agrupación será un conjunto o todo conjunto será una agrupación. Veamos. ¿Qué significa determinar un conjunto? Un conjunto estará bien determinado si se conocen todos sus elementos. Aquí está, un conjunto estará bien determinado si somos capaces de identificar si un elemento es o no es elemento de ese conjunto. Por ejemplo, el conjunto F, formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estos puntos suspensivos me indican que los elementos son infinitos, que continúan. Si yo dijera o me preguntara, el número 2.351.000 será elemento del conjunto F, sí, porque aquí la secuencia natural me indica o me hace prever de que es todos los números naturales. El número 78 será un número de este conjunto, sí, porque si sigo escribiendo la secuencia, el número 78 va a aparecer en cualquier momento. Es bien determinado entonces porque sabemos cuáles son todos sus elementos. Podemos deducir cuáles son los elementos de este conjunto F. Tenemos el conjunto H, por ejemplo, formado por las comidas más ricas. Imagínense ustedes las comidas más ricas. ¿Esto será un conjunto bien determinado? No está bien determinado, porque no se puede saber cuál es la comida más rica para todos. A algunos les gustará una comida determinada y a otros no. En la matemática, el concepto tiene que ser verdadero para todos, cumplirse siempre para todo. Por lo tanto, de aquí concluiremos que conjuntos determinados son, por ejemplo, el conjunto T, formado por 2, 4, 6, 8, y ustedes, al igual que yo, deducirán que continúa 10, 12, 14, 16, hasta el infinito. Del mismo modo, el conjunto K, formado por los elementos A, B, C, D, E, obviamente que deducimos que sigue F, G, H, I, todo el alfabeto. Y los indeterminados, agrupaciones indeterminadas que no podemos llamar conjunto. Por ejemplo, el conjunto P, formado por T, no, me, su. ¿Qué seguiría después de esto? No podemos determinar. No podemos saber si una sílaba formará parte de P. No podemos determinar. El conjunto R, formado por los elementos 1, 2, 6, 89, 139, no hay una secuencia. Y no podemos con certeza saber cuál es el número que sigue después de 139. Entonces, ¿qué concluimos? Que aunque estas agrupaciones tengan la forma de un conjunto, no son conjuntos, porque no podemos con certeza deducir o afirmar si un elemento está o no está en este conjunto. Supongamos en el conjunto R, el número 578 será un número o pertenecerá al conjunto R, no podemos deducirlo. Entonces, a eso significa determinar un conjunto. Un conjunto está bien determinado cuando se conoce con certeza si un elemento es o no es elemento de ese conjunto. Muy bien. Entonces, en la determinación ya sabemos que un conjunto está bien determinado cuando sabemos si un elemento es o no es elemento del conjunto. Sin embargo, existen dos formas de determinar un conjunto: por extensión y por comprensión. La palabra extensión viene de la palabra extender. Quiere decir, un conjunto estará determinado por extensión cuando se nombra cada elemento sin ninguna distinción. Todos los elementos deben estar indicados dentro del conjunto. Por ejemplo,
El conjunto A formado por A, E, I, O, U. Lo encerramos y como verán, recordemos siempre que los elementos deben de estar separados por comas. Y lo encerramos. El conjunto C formado por 1, 2, 3, 4, 5, separamos por comas y lo cerramos. Hemos extendido, hemos indicado, hemos colocado todos, absolutamente todos los elementos en cada conjunto. Por lo tanto, estos dos conjuntos y todos aquellos que tengan la característica de estar nombrando a cada uno de esos elementos, se dice que se ha determinado por extensión. Aquí hay otro ejemplo: azul, rojo, amarillo, separados por comas. Y por comprensión no se nombra, escuchen bien, no se nombran los elementos, solo se nombra la propiedad común o la característica que hace común a esos elementos. Por ejemplo, en el conjunto A, no voy a poner A, E, I, O, U. Voy a colocar lo que son, la propiedad, la característica que tienen estos elementos, que son X, tal que este X puede ser reemplazado por una vocal. O sea, X tal que X es una vocal. Este es el elemento de A. Pero para que este X sea elemento de A, el slash, después del slash se coloca la condición que debe de cumplir este X para que sea elemento de A. ¿Cuál es la condición? De que este X sea una vocal. El conjunto C, todos los X tal que X es un número menor que 6 y efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un número menor que 6. Quiere decir que este X, para que sea elemento de C, debe de cumplir lo que se encuentra después del slash, que es que X debe ser un número menor que 6. El conjunto F, este X debe cumplir que ese X es un color primario. Entonces, estas son las dos formas de representar un conjunto, de determinar un conjunto, por extensión y por comprensión. Muy bien, ya sabemos cuál es la definición, cómo representamos un conjunto y la determinación de conjuntos. Ahora vamos a ver las relaciones que existen. En los conjuntos existen dos tipos de relaciones y esto no deben olvidar, es muy importante que siempre tengamos en cuenta. Entre un elemento y un conjunto, por ejemplo, diremos que un elemento pertenece a un conjunto si este elemento forma parte del conjunto. Veamos, tenemos el conjunto T formado por 2, 4, 6, 8, que sigue acá efectivamente. Si seguimos la secuencia será 10, 12, 14, 16, etc. Entonces, ¿qué decimos? 2 es elemento del conjunto T, ¿sí? 2 está dentro de T, forma parte de los elementos de T. Está separado por comas, por eso es un elemento y por lo tanto decimos que 2 es elemento del conjunto T. Pero ¿cómo lo representamos? Lo vamos a representar simbólicamente de esta manera. 2, este símbolo significa pertenece al conjunto T. 2 pertenece al conjunto T. 6 es elemento del conjunto T. Observamos los elementos del conjunto T y efectivamente aquí está 6 separados entre comas. Simbólicamente, ¿cómo colocaremos? 6 pertenece al conjunto T. Recuerden que esta E es un épsilon griego, significa pertenece. El 1, no hay el 1, por ello es que concluimos que no es elemento del conjunto T. Simbólicamente, por lo tanto, colocaremos 1 no pertenece, aquí está este slash que lo niega, no pertenece al conjunto T. Bien, esta relación se llama la relación de pertenencia. ¿Y entre quiénes se da? Entre un elemento y un conjunto. Recuerden bien, yo puedo decir, solo puedo decir que un elemento pertenece a un conjunto o que un elemento no pertenece a un conjunto. Es la relación entre elemento y conjunto. No se puede decir que un conjunto pertenece a otro conjunto, no. Para ello viene la siguiente relación. Entre un conjunto y otro conjunto,
un conjunto está contenido, también le dicen incluido en otro conjunto. Como verán, a diferencia de la anterior relación, en este caso, la relación entre un conjunto y otro es de contenido. Y en el anterior caso vimos que la relación entre un elemento y un conjunto es de pertenencia. Sean los conjuntos. Aquí tenemos el conjunto G con estos elementos, el conjunto M con estos elementos, el conjunto N con este otro, Q con estos otros elementos y el conjunto T. Vamos a relacionar a los conjuntos. Entonces, comparamos estos conjuntos. ¿Qué observamos? Entre los conjuntos T y G, observamos que todos los elementos de T, 3 también está acá en G, 4 también está en G, 5 también está en G y 6 también está en G. Quiere decir que todos los elementos de T son elementos del conjunto G. Pero miren G, no todos los elementos de G son elementos de T, porque 7, 8 y 9 solamente corresponden al conjunto G. Entonces podemos decir que si todos los elementos de T son elementos de G, concluimos que el conjunto T está contenido o incluido en el conjunto G. Simbólicamente ya no es una E, sino parece una C alargada. Decimos que el conjunto T está contenido o incluido en el conjunto G. Se lee, el conjunto T está contenido en el conjunto G. Entre los conjuntos M y G, aquí está el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí está el 3, 4, 5, pero aquí está el 1 en M, y el 1 y el 2, y en G está el 6, 7, 8 y 9. Entonces, no todos los elementos de M son elementos de G, ni todos los elementos de G son elementos de M. O sea, cada uno tiene elementos muy particulares. Entonces, ¿qué concluimos? Que el conjunto M no está contenido o incluido en el conjunto G, porque para que esté M contenido o incluido, todos, escuchen bien, todos los elementos de M deben de ser elementos de G. ¿De acuerdo? Entonces, simbólicamente, ¿cómo colocamos? M no está contenido en G. Por lo tanto, la relación entre un elemento y un conjunto es la relación de pertenencia. ¿Cómo se representa? Con un epsilon, que tiene la forma de un E. Y entre un conjunto y otro conjunto es el de contenido. ¿Cómo se representa? Con una E alargada. Muy bien. Eso es todo por ahora en esta primera parte de estos videos respecto a conjuntos. Repásenlo, estudienlo, contrástenlo, relaciónenlo con las cosas que estamos haciendo, con los ejercicios o trabajos que estamos haciendo en clase. Y cualquier duda, ustedes saben que cuentan con nosotros sus profesores. Al igual que este video, estoy seguro que hay otros videos que también les va a ayudar bastante a poder entender este hermoso concepto principal, concepto de conjuntos, un concepto muy importante para las matemáticas. Muy bien, repasen, que tengan un buen día, aprovechen de la familia, no decaigan nunca ante la flojera, el cansancio, eso hay que superarlo siempre. Contamos siempre con ustedes y ustedes saben que cuentan siempre con nosotros. Nos vemos.